Queridos hermanos, hermanas, hoy nos está visitando en el programa nuestra hermana Pinky Riva, quien es máster en teología y es directora del Servicio Bíblico Permanente. Nuestra hermana se encuentra por ahora residiendo en Nürnberg, en Alemania, y con ella vamos a tener el gusto de conversar y dialogar sobre Dios en la pandemia. Hermana Pinky, sea usted bienvenida. Agradecido siempre por su apoyo. Sus palabras, hermana. Gracias, es un gusto estar en el Sembrador nuevamente y bueno, a ver qué podemos aportar en estos tiempos difíciles. Gracias, hermana. Gracias por la invitación. ¿Por qué? A ti, hermano, muy agradecido. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Porque siempre nos estamos preguntando cuál será su voluntad y a veces nos disculpamos pensando que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos conocer, hermana Pinky? Nosotros, los cristianos, todos los días, en algún momento, hacemos el Padre Nuestro. Lo conocemos de memoria. Es más, muchas veces lo decimos sin ni siquiera pensarlo. Y en esta oración que Jesús nos enseña, decimos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Y qué es, preguntas, la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la misma para cada persona. Todas las personas en el mundo tienen la misma, entre comillas, tarea. Hay una diferencia entre el plan de Dios y la voluntad de Dios. El plan de Dios es lo que tiene para mí, para ti. El plan de Dios que Dios tiene para mí no es el mismo que tiene para ti. Y no es el mismo para el hermano o la hermana que nos está escuchando. Ni siquiera es el mismo de los padres a los hijos o del esposo y la esposa. Esto no funciona así. Esto es un poco diferente. Que la voluntad de Dios es el deseo de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y me seguirás diciendo, ¿y qué es esto? Sí, correcto. De verdad. De El verdad. mandamiento que resume todos los demás mandamientos, nosotros sabemos que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan 13:34, ahí podemos ver. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad a partir de, en toda la historia de la salvación, pero específicamente en Jesús, por quien nosotros nos hacemos familia, ¿no? Por lo que tú y yo y somos hermanos y somos hermanos también con aquellas personas que nos están escuchando. Esto es posible gracias a la presencia de Jesucristo, ¿no? Y esto tenemos que nosotros ser claros. Nosotros sabemos que somos santificados en Jesucristo. Y esto hemos hablado alguna vez, y esto no es, bueno, Dios me santifica y entonces una vez y para siempre. No, cada día que tenemos es una posibilidad que Dios nos regala para hacer su voluntad. Te puedo decir que no es su voluntad. Quizás es mucho más fácil. Porque es mejor, ¿no? Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Pero como humanos que somos, nosotros estamos convencidos de que
somos imagen y semejanza de Dios, para empezar. ¿No? Esto lo sabemos. Pero parece que es como en la ley. En la ley, en Bolivia, todos somos iguales ante la ley, ¿no ve? Pero eso no es verdad. Hay unos que son más que otros, más iguales que otros, ¿no? Esto es, no debería ser, pero es. Y nosotros funcionamos así. Y también en nuestra fe. Yo soy mejor persona que tú, mejor cristiana que tú, porque yo obedezco la palabra de Dios. Entonces, pero por eso Dios me bendice con cosas. ¿No? O sea, yo tengo mi casa, mi auto, salud, un montón de cosas, porque soy buena persona. En cambio, la otra persona que en mi criterio es mala persona, no tiene. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a manipular la voluntad de Dios. Empezamos a decir, ya, todos somos hijos de Dios, pero yo soy pues hija favorita de Dios. Ay, es que yo soy pastora. No, o sea, yo tengo el don de la profecía, no sé, o sea, pero siempre buscamos ese algo que me hace mejor que la otra persona. Y nos olvidamos la base. Dios quiere que nos amemos unos a otros, como Él nos ama. Pero yo no voy a amar a este que es de otro partido. No, pues yo no voy a amar a este que no tiene el mismo color de piel que yo. O no ¿cómo voy a amar pues, a este que no ha estudiado? Tanto me cuesta estudiar. ¿Cómo? Entonces, vamos alejándonos de lo que es la voluntad de Dios. Esto es muy complicado porque es muy fácil alejarnos de la voluntad de Dios. Pero es que ¿cómo vamos a alejarnos si no sabemos qué es la voluntad de Dios? Quizás deberíamos callar y escuchar. Hacer oración, no con palabras, no llevar a la iglesia mi pliego petitorio. ¿No ve? Esto quiero, Dios. Para esto voy a hacer esto. Y Dios no quiere eso. Dios dice, misericordia quiero, no sacrificios. 9:13. Y con esto quiero irme al tema de la pandemia. El Internet, el Facebook y todo está lleno de es castigo de Dios. Dios nos está castigando porque somos malos. Es un castigo a la humanidad. Y la gente va poniendo, ¿no? Te agradezco, Dios mío, porque me mantiene sano. Hacemos como la oración del fariseo. Yo te agradezco por esto, porque este que está aquí, al que se le ha muerto a alguien, o a este que está con COVID, por algo será, ¿no? Yo no digo nada, pero todos sabemos que algo habrá hecho. Esas cosas no son voluntad de Dios. Y tenemos que estar muy claros en lo que Dios nos dice. Su palabra. Pero no todo aquel que dice Señor, Señor, dice, no voy a entrar en el... No nos olvidemos que, y esta semana en la liturgia creo lo hemos escuchado, sobre las tentaciones de Jesús, o lo vamos a escuchar esta. No estoy segura. No, ya pasó en el anterior domingo de la liturgia. Tentaciones. ¿Y qué hace el diablo? Usa la Biblia. Pero dice, tú, ya, pero está escrito. Escrito está, dice. Repite, No, cuidado. No todo aquel que vaya con
con la Biblia en la boca está hablando en nombre de Dios. Nadie sabe cuál es el plan de Dios para tu vida. Y Jesús mismo lo dice, solo el Padre lo sabe. Entonces, cuidado. Aquel que te dice, es la voluntad de Dios, eso no es verdad. Sí, Todos queremos que Dios quiere que tengamos vida, pero no que sobrevivamos. Vida en abundancia. En Juan 10. O sea, esto no es cualquier vida, no quiere que estemos sufriendo. O sea, yo me niego a creer en un Dios que tiene una libreta con mi nombre en la tapa y está anotando todas las cosas malas que hago. Y que no las hago porque soy mala persona. En el fondo soy buena persona. Eso soy hija de Dios. Pero esto es que todo sería diferente si no tuviéramos el libre albedrío. Pero esto nos hace lo que somos. es que, si me permites, Pinky, quiero recuperar tus palabras. Eh, si no tuviéramos el libre albedrío, seríamos un robot más, ¿no? Y tenemos ese libre albedrío que es la gracia de Dios para poder definir. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios en esta pandemia, como tú lo has dicho, ¿no? Todas las redes están llenas de que es un castigo. Muy pocos, hay excepciones que nos hablan de que en realidad es una manipulación del hombre, pero creemos que estos signos que podríamos decir signos de los últimos tiempos, aunque el mundo ha pasado muchas pandemias, pero los signos se van dando, ¿no? Vamos encontrando un poquito también que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? nos señala de que son señales del fin. Pero Él nos pide en Lucas 21 muy claramente que levantemos la cabeza, no que la agachemos, porque es para bendición de los que creen, por una parte. Por otra parte, yo creo que si nosotros somos creyentes, debemos encontrar entonces que la voluntad de Dios está en la palabra, pero a veces la palabra no nos dice lo que nosotros quisiéramos el todo para este contexto. Y Pablo nos dice muy claramente en Romanos 12, nos dice, renueva tu pensamiento para también cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Esto es lo que yo quisiera agregarte, complementarte y preguntarte también un poco si tú crees esto, que debemos renovar ese pensamiento para poder entender la voluntad de Dios. Sí y no. Ahora, ¿Cómo se dice? estás hablando de Pablo. Pablo en Efesios 1, 4 y 5 dice, déjame leer, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. La fórmula está equivocada, o sea, nos falta el amor. Eso sí. Este es el punto. Nosotros odiamos con ganas, no amamos como debemos. Ahí está, este es el problema. Yo creo que en la pandemia, yo creo que es culpa de las iglesias. Ahí está. Mira, sí, ¿sabes por qué? Sí, porque Sí, está haciendo como una iluminación. No, ¿sabes por qué? Porque nuestras iglesias, todas, sí, no la mayor, todas, nos han enseñado a que somos malos, a que somos pecadores. Y no porque que somos santos.
Esto no, santos son otra cosa, ¿no? Yo no puedo ser santo. A ver, quien me conoce va a decir, a Pinky, por favor. Y yo siempre lo digo y siempre se ríen, yo soy santa. Pero nos han enseñado, si yo dijera, soy pecadora, todo el mundo diría, sí, sí, claro, tienes razón. Pero somos pecadores, somos malos. Nos olvidamos de que, de la razón. Ahora quiero una tarea para los oyentes. Estamos en tiempo de Cuaresma. Nos estamos preparando para el momento culmen de nuestra fe, porque si no creyéramos que el resultado van sería nuestra fe, ¿no? Entonces, todo este tiempo de preparación, Sí, todo este viernes de sufrimiento lo tenemos, es bien cercano para nosotros. Pero lo que nos olvidamos, que Jesús ha hecho la voluntad del Padre. En el momento más difícil de su vida, que se haga tu voluntad, no la mía. en Getsemaní. Sí, Getsemaní. sí. Y ahí lo dejas, que se haga la voluntad de Dios. Nosotros sí, pero un ratito, ¿no? Una cosita quiero decir. No, tenemos. Y cuando Él muere en la cruz, ¿qué decimos? ¿Qué dice Pablo? Se carga todos nuestros pecados, ¿no ve? Y somos hombres, personas nuevas. Y no lo somos. Porque las iglesias no nos dejan ser. O sea, no nos hemos quedado y nuestras iglesias viven en el Viernes Santo. Sufre, o sea, estás mal, así, ahora en la pandemia sufre porque así estás más cerca a Jesús. Mentira. Si amas, estarás más cerca a Jesús. Porque eso era Jesús. Ámense los unos a los otros. Esto es. Y ahí estamos mal. Pensaremos en esta cuaresma. Van a ver que cuánto tiempo invertimos en sufrir. Pero, ¿y cuánto tiempo invertimos en vivir? Mucha gente se queja, ay, que nos han encerrado. Qué linda oportunidad para estar con la familia, para descubrir a tus hijos, para reenamorarte de tu esposo, de tu esposa. Este es un regalo. Incluso la naturaleza misma se ha rehecho un poco cuando nosotros todos estábamos encerrados en el mundo. Y pensemos no como un castigo, pensemos como en una posibilidad. El profeta Jeremías nos habla en el capítulo 29, 11. Déjame buscarlo, perdón. Sí, mientras lo buscas. Me lo he anotado, pero es tan mala mi letra. Mientras lo Ahora buscas, no puedo leerlo. mientras lo buscas, complementamos un poco. En esta pandemia no todo ha sido malo, porque también hemos encontrado que el amor se ha expresado, el amor de Dios, y el amor ha hecho que muchos sean más solidarios en su barrio, sean más solidarios también con sus familias. No solamente nos hemos encontrado en nuestros hogares, como también ha habido la parte negativa, ¿no? Ha habido mucha violencia familiar también, pero esto es parte también del comportamiento humano. Y creemos nosotros que la pandemia no es un castigo de Dios, lo sostenemos también. Y como Pinky nos ha dicho, la iglesia o la mayoría de las iglesias, yo me resisto a creer que sean todas, y yo creo que la mayoría sí nos presentan a un Dios castigador. Y lo que sí, en lo que puedo decir que todas las iglesias, tal vez hay alguna en excepción, nos muestran a un Jesús serio, siempre serio, ¿no? Lleno de amor, pero siempre serio. Pero
yo creo en lo personal, él ha debido ser un hombre empático porque tenía que atraer multitudes. ¿No? Y ha de ser un hombre bastante empático, ha de tener un carisma muy interesante como para que todos lo sigan. Y también se ve, se encuentra en algunos de sus textos algo siempre de esa picardía que él tiene para contestarles a los fariseos. Por eso es que creo que la iglesia debiera cambiar su visión, pero lamentablemente nos muestran que después de cada pandemia que ha sufrido la humanidad, no hemos cambiado mucho. La iglesia no ha cambiado. Hemos pasado tantas pandemias, y en este mismo siglo XXI, ¿no? Hemos pasado el ébola, hemos pasado el SIDA, ¿no? El anterior siglo la gripe aviar, y si hablamos de la gripe española, 40, 50 millones muertos, pero debíamos preguntarnos si hemos cambiado. No se ha cambiado la iglesia. La humanidad no ha cambiado. Sigue igual. Sí, hermana. Continuamos, hermana, entonces. Ya, este es un texto de Jeremías que nos ha de ayudar a entender, creo, espero. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles en el fin que esperan. Es decir, Dios quiere para nosotros siempre el bien. Dios no nos quiere dañar. O sea, no piensen eso. O sea, quien está predicando así está equivocado. No ha entendido el mensaje de Jesús. Y él lo resume, ¿no? Es el amor. Si yo me amo a mí, por eso pone, ¿no? O sea, nosotros, el problema es que tal vez ni siquiera nos amamos. Por eso no somos capaces de amar a los otros. Eso. Ni Y, siquiera y, nos y, amamos. y ahí, entonces, tenemos que trabajar de otra forma. O sea, tenemos que encontrar el espacio para el diálogo con Dios. Y no es un monólogo. O sea, no, Señor, yo quiero, ¿no? No, es un ponernos en actitud de escucha, ¿no? Es dejar que nos hable. Y claro, nosotros quisiéramos que fuera como en las películas o como, ¿no? Como sale en la televisión, decía que un ángel baje del cielo y nos hable. Y Dios nos habla de otras formas. Dios utiliza otros medios. Y nosotros tenemos que también tener la capacidad de ir mirando esto. Si hay un momento de dolor, en este tiempo a mí me ha tocado perder muchos queridos amigos. A todos. ¿Y qué puedes decir? ¿Dios nos está castigando? Yo he llegado a una conclusión. Estaba haciendo acompañamiento pastoral a una hermana y he llegado, y al final tanto hablar, tanto escuchar, he llegado yo a una conclusión. Para mí ha sido muy, muy sanador el descubrir no el plan de Dios, el final. Al final, no, todos, la única certeza con la que nacemos es que nos vamos a morir. Y no hay pandemia o mal o lo que fuera que nos ha de quitar de este mundo si Dios no lo quiere. O sea, nosotros tenemos una fecha de caducidad. Lamentablemente no lo podemos ver en la tapa de nosotros, ¿no? O sea, no tenemos marcado en ningún lado nuestra fecha de caducidad, pero tenemos una. Y yo he visto un señor que ha cumplido 100 años y que ha estado o sea, en un campo de concentración, ha estado o sea, en un montón de situaciones difíciles. Y el Señor es la persona más
espiritual que hace tiempo no veía. Con una tranquilidad, con una paz. Y le han preguntado, ¿y cómo ha sobrevivido al campo de concentración? Dice, yo sabía que este no era el fin. Que yo no había hecho, porque era muy joven, yo no había hecho nada en mi vida todavía. Yo sabía que Dios tenía preparado, yo tenía que hacer algo. Y lo sabía. No sabía qué, no sabía cuándo, pero sabía que, dice, lo buscaba y ayudó mucha gente en el campo de concentración, pero él sentía que no estaba cumpliendo. Quizás esto es, quizás esta es la respuesta. No, la voluntad de Dios para mí, yo por mí estaría en la paz, ¿no? O sea, y luego estás aquí y dices, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Algo será. Y yo conozco algunos bolivianos, otra gente, que todos los días sufren por estar aquí. Sufren por la comida, sufren por el clima, siempre sufren por algo. Y yo siempre estoy, hay nieve, qué bien, esto, ya probamos, o sea, hay que vivir. Este es el tema. Morir es fácil. Morir es fácil. Vivamos, pero aprovechemos nuestra vida. O sea, y el amor, esta receta de Jesús es complicada, nos puede llevar en realidad toda nuestra vida. Bueno, como quizás aprender alemán, pero este es el gusto de ser cristiano. Tenemos que hacer la diferencia. Cuando todo es dolor, tenemos que ser el signo de esperanza. ¿No? Cuando todo está mal, tenemos que tener la capacidad de poder apoyar a los que necesitan. Yo no sé, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios es para nosotros clara. Quiere que nosotros nos salvemos en Jesús. Que yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Es el primer paso. Que yo siga su proyecto de justicia, de solidaridad, de todo lo que conlleva. Podemos releerlo si queremos en las bienaventuranzas. Ahí, este es el tema. O sea, desde allí tenemos que partir. Y no estamos solos. No estamos solas. Si tienes a Jesús en tu corazón, jamás vas a estar solo. Jamás te va a faltar nada. Siempre va a haber alguien que sea instrumento de Dios, o tú vas a ser instrumento de Dios para otros. Tenemos que estar abiertos a esto. Cada día Dios nos utiliza para su instrumento, porque Dios no tiene más manos que nuestras manos, más pies que nuestros pies, más boca que la nuestra para anunciar su mensaje. Y este mensaje no es de odio, no es de castigo. Dios no nos quiere castigar, no busca que fallemos. Este no es el Dios de Jesucristo, por lo menos. Él quiere. Perdóname, alguien me preguntaba al respecto, alguien me preguntaba y me decía en estos días de la pandemia, ¿por qué Dios, primero, la pregunta siempre, ¿por qué Dios permite esto, no? Y por qué yo, siempre el por qué yo, y el por qué por qué esta circunstancia tengo que ser así. Y respecto a lo que decías al último, preguntaba y me decía, ¿por qué Dios permite que el mal nos tiente? Y mi respuesta fue muy clara, Dios es amor y Dios no permite que te tienten. Lo que pasa es que uno se separa de Dios. Nosotros nos vamos apartando de Dios porque, por lo que tú has dicho, ¿no? Nos absorbemos por la vida
por las cosas de la vida y más nos preocupamos tal vez por la muerte y no nos preocupamos por la vida. O sea, debíamos preguntarnos por qué vivimos o cómo estamos viviendo, más que preguntarnos por cuándo va a ser mi muerte. Es un preguntarse constante cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir, ¿no? En realidad, esta cosa que dicen, este dicho de hay que vivir como si fuera el último día, Así es. este es el tema. A ver, no es que el problema no está en la tentación, que Jesús es tentado, ¿no ve? Así es. Con las cosas más comunes en las que somos tentados. El pan, el poder, ¿no ve? O sea, de esas cosas estamos hablando. La cosa no es que esté mal, que Dios, ¿por qué Dios permite que me tienten? Sí, la tentación está ahí. La cosa es que yo no caiga en tentación. Esta es la fortaleza y esa fortaleza solo está con Dios. Una persona sola sí puede lograrlo, pero una persona en comunidad es mucho más fácil que lo haga. Ay, no, pero no nos reunimos en la familia. Ahora se nos da la oportunidad de lo virtual, que podemos estar en contacto con gente que no estaríamos si no hubiera pandemia. No se nos ocurriría. Pero este es el tema. Tenemos que responder desde nuestra fe. La tentación está ahí. Si yo me encuentro un celular, me lo puedo quedar. O puedo esperar que la persona que lo ha perdido llame y puedo devolverle. Este es un ejemplo así muy... Pero ahí está, o sea, las tentaciones, es que no hay niveles, ¿no ve? No hay la tentación, claro, que cualquiera que quisiera así un millón de dólares, es lo mismo que un boliviano. Es exactamente, si yo le robo un boliviano a mi mamá, no se va a dar cuenta. Quiero comprarme yo qué sé, ahora con un boliviano es porque no puedes comprar nada, pero da igual, ¿no? Esto, esto no es, o sea, la tentación está ahí, va a estar ahí siempre. Yo tengo que tener la fortaleza espiritual para no caer en tentación. El Padre Nuestro nuevamente, no nos dejes caer en tentación. Esto es lo que le pedimos a Dios, que no nos deje, la tentación está ahí, pero no, que nos ayude a no caer en tentación. No, que yo sea capaz de recordar por qué me casé con mi esposa, por qué me casé con mi esposo. Cuando la tentación esté ahí, esta es la capacidad. Ay, pero nadie se va a enterar. Ay, tú sí. Y claro, Dios. O sea, yo creo que este es el juego. Y Dios no te va a castigar por eso. O sea, todo lo que pases porque, ay, se va a enterar, ay, me va a pescar, ay, toda esa angustia, quizás es el castigo ya. El perder a la familia, esto ya por sí es el castigo. ¿Y Dios lo quiso? No, tú elegiste. Este es el tema de libre albedrío. Tú decides. Pedimos la fortaleza de Dios, pero Dios no decide por nosotros. Nosotros decidimos. O sea, ¿y por qué está muriendo tanta gente? Porque muchos países no tienen la capacidad médica para atender esta situación. No hay hospitales. ¿Y por qué no hay todas las cosas que necesitamos? Porque alguien ha pensado, nadie se va a dar cuenta si me robo esto. A nadie le va a echar en menos. Entonces no tenemos. ¿La culpa es de Dios? No, la culpa es de nosotros. Porque nosotros, como bolivianos, somos un pueblo que tropieza
siempre con la misma piedra. Y cuando tú has dicho no aprendemos, no aprendemos. Pero eso no quiere decir que Dios nos odie, ¿no? O sea, nos quiera castigar. Esté pensando si en la noche, ¿qué voy a hacer para que mañana? No, no, no. Nuestro camino nosotros lo andamos. Nosotros hay varios caminos, nosotros escogemos. Lamentablemente, muchas veces el camino más fácil es el camino incorrecto, porque es difícil seguir a Jesús. Vemos en el relato de los discípulos de Maús, cuando hay algo malo pasa, escapamos. Entonces necesitamos que en el camino alguien haga arder nuestro corazón con la palabra de Dios. Como Jesús les explicaba las escrituras, necesitamos alguien que nos explique las escrituras, pero no, esto tenía que pasar, no porque no es una forma positiva en la que Jesús enseña. El resultado le reconoce y vuelven. Ya no tienen que escapar. Vuelven a enfrentar su realidad. Esto es. Y no hay persona en el mundo a la que desde nuestra fe nosotros no podamos cuestionar. Lo que dice nuestro pastor, lo que dice nuestra pastora es una interpretación. Lo que sale de su boca no es palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo no es palabra de Dios. Es la forma en que yo entiendo a este Dios. Es la forma en que intento vivir cada día. A veces lo consigo, a veces claro que no. Pero al día siguiente abro los ojos, doy gracias a Dios por el nuevo día y le pido que cada cosa que haga, cada pensamiento que tenga, cada palabra que salga de mi boca, sea para honrarle. Y eso es cuando yo hago, cuando hacemos la señal de la cruz, para que Dios esté en mi mente, en mi corazón, ¿no ve? Esto es en la boca. Esto es, y arrancas tu día. Luego, en la noche tú mismo evalúas, lo he hecho bien, lo he hecho mal, quizás todavía al día siguiente puedes rectificar alguna, o sea, cuando gritas a alguien y que no se lo merece o es porque tú estás histérico, no sé, pueden miles de cosas. Pero esta es la idea. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios de miedo. Un Dios de amor. Hermana Pinky, disculpa, como siempre contigo, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Perdona, yo siempre me... Siempre pasa un poco rápido. Pero, por favor, quisiera decir si tú quieres concluir algo o quieres decir algo más, por favor. He dicho que la iglesia nos ha enseñado esto, pero también la iglesia nos da la posibilidad de acercarnos al Señor de una forma regular. Aprovechemos esta cuaresma para entrar en diálogo con Dios, para hacer ayuno, no de la salteña que me como a las 10, no, sino de las palabras negativas que digo o de los pensamientos negativos que tengo de mí misma. Pensemos, haremos la limosna, pero no la última monedita, sino veré si mi vecina, que es mayor, tendrá algo que comer. Quizás no es para que le lleves la comida, sino quizás es para que le ayudes a hacer la compra. No sé, hay muchas posibilidades. Que esta cuaresma nos dé ese sentido de preparación, ¿no? De pasar este tiempo de desierto, ¿no? Este tiempo, y esto creo que es la pandemia, es un tiempo de desierto, pero donde tenemos que sacar cosas positivas. Y Amén. estar con la certeza de que Dios te ama.
que esta es la cosa, Dios te ama a ti, así como eres. Desastre, desastre, te ama. Y esto no tenemos que olvidarlo. He dicho. Pinky, muchas gracias. Gracias por tus palabras que siempre son tan interesantes. Solamente finalizar con eso que tú has hecho hincapié. Dios es amor y nos ama a todos. Al que crea y al que no crea, nos ama igual. Nos ama a todos, ¿no? Amén. Nuevamente más agradecemos a nuestra hermana Pinky Riva, quien es directora del Servicio Bíblico Permanente, hermana Pinky. Y hasta el próximo diálogo, hermana Pinky. El Señor te bendiga, Gracias, un hermana, saludo. y el Señor los bendiga, ¿no?